Buenas noches, ¿cómo están amigos? Nosotros estamos felices y nos sentimos afortunadas de poder presentarles una nueva edición de nuestro programa periodístico de Microfinanzas TV. Hoy Microfinanzas TV tiene un invitado brillante, experto en temas financieros y en todos los temas. Me refiero al doctor Jorge Solís Espinosa, presidente del directorio de Caja Huancayo, una de las instituciones más sólidas del sistema de cajas municipales. Con el doctor Solís vamos a conversar el tema, la importancia del aseguramiento para una sociedad de bienestar. Pero antes de conversar con el doctor, vamos a conversar en unos breves minutos. Les invito a ver el siguiente video que nos ha enviado Caja Huancayo. Veámoslo. Realiza tus operaciones desde la aplicación móvil de Caja Huancayo. Es súper fácil, rápido y seguro. Todas tus operaciones financieras desde tu celular, sin necesidad de salir de casa. La puedes descargar desde la tienda virtual de tu celular. Vamos, modernízate ya. Caja Huancayo, la caja del Perú. Continuemos con nuestro programa periodístico de Microfinanzas TV. Todos anhelamos vivir en una sociedad que cada día nos dé una mejor calidad de vida. Más aún cuando estamos próximos a llegar a la etapa de la vejez. Una etapa muy difícil donde posiblemente a muchos de nosotros se nos presente diferentes enfermedades que en nuestra juventud no hemos sufrido de estas enfermedades. Sabemos que el sistema de salud en nuestro país no nos ofrece una calidad de servicio. Y cuando estemos en esa etapa, cuando seamos ya personas viejas, lo más seguro es que vamos a recurrir, ir a una clínica, comprarnos un medicamento para poder sentirnos bien, para poder aliviarnos. Lamentablemente, las personas que actualmente son jubilados perciben una pensión que no cubre estas necesidades y viven preocupados, angustiados, tristes. Sabemos que cuando envejezcamos, vamos a contar con esa pensión, me incluyo en ese grupo. Pero hay un grupo humano que está en una situación peor, que no va a recibir nada. Y realmente es importante que nuestro país les brinde una pensión universal. Los sistemas de pensiones otorgan a las personas que dejan de trabajar una cantidad de dinero, al adulto mayor, porque deja de percibir su sueldo y se les otorga una cantidad de dinero para que puedan cubrir sus necesidades. Los sistemas de pensiones varían de acuerdo a los países. Países como Australia, Alemania, España están tratando de fortalecer su inclusión financiera social. En España tenemos un gran porcentaje de personas de la tercera edad y Perú está siguiendo esta corriente. En los últimos años se ha incrementado el número de personas de más de 65 años de edad. Pero ¿cuánto gana un jubilado? De 500 soles como la pensión mínima hasta 893 soles, que es el máximo de pensión. ¿Pero podemos vivir con esa cantidad? Creo que nadie puede vivir contento con este monto. Los peruanos merecemos tener una pensión justa, una pensión que nos permita vivir nuestra vejez con dignidad. Ha llegado el momento de presentarles a nuestro invitado, el doctor Jorge Solís Espinosa, presidente del directorio de Caja Huancayo. Él ya está enlazado con Microfinanzas TV. Buenas noches, doctor Solís. Bienvenido a Microfinanzas TV. Buenas noches, Nessie. Es un gusto saludarte. Un saludo a toda la teleaudiencia de Microfinanzas TV. Y qué importante el tema que vamos a tocar. Yo te agradezco por la invitación, sobre todo en estos momentos en que hay una discusión respecto a los sistemas previsionales en el país,
proyectos de leyes en el Congreso que pretenden retirar parte de los fondos de la Oficina Nacional de Previsional, ¿no? Y otro proyecto, ¿no? Que pretende la devolución del 100% de los fondos o de los aportes a las EBPs. Entonces, esta conversación se da en un contexto particularmente especial y creo que es bueno poner a debate este tema de trascendental importancia. Estamos seguros de que esta conversación, este tema que vamos a tratar va a ser sumamente positivo para todos los peruanos y sobre todo para todos nuestros seguidores que están en este momento viéndonos. Y para nosotros es un placer tenerlo después de tanto tiempo, porque hemos esperado muchísimo poder entrevistarlo. Desde Punta Cana no nos hemos visto hasta hoy. Realmente admiramos el trabajo que viene desarrollando como presidente del directorio de Caja Huancayo. Vamos a empezar con la entrevista. Hablemos de los sistemas de pensiones en países como Alemania, Noruega, España. ¿Qué tan diferentes son al sistema que tenemos acá en Perú? Bien, el tema previsional es un tema sumamente importante. Los países aspiran a construir sociedades de bienestar. Y para que existan estas sociedades de bienestar, tiene que generarse calidad de vida para las personas en todo el ciclo de su existencia, en la pirámide de la vida, ¿no? Que culmina con la vejez, con la ancianidad, ¿no? Entonces, en España, por ejemplo, el sistema de previsión social o de protección social, ¿no? Es un sistema como parecido a la ONP, es un sistema de reparto, ¿no? Por el cual todos los trabajadores aportan a un fondo común, un fondo solidario, y con esos aportes se pagan las pensiones de los jubilados. Es similar a lo que pasa en el Perú. Pero, ¿qué está sucediendo? En España se está poniendo en cuestión este sistema porque la gente cada vez vive más. España está a punto de superar a Japón en lo que es expectativa de vida. La gente vive en el promedio de vida en España supera los 80 años, se está llegando a los 80 años, está superando ya Japón, ¿no? Y cada vez hay menos población joven. Entonces es menos la fuerza laboral y son más las personas que superan los 65 años y están en edad de jubilarse. Y entonces este sistema de reparto, de este sistema de solidario, ¿no? De un fondo común, ya no está soportando, hay un desequilibrio, porque la balanza se ha inclinado, ¿no? A favor, digamos, en dotación de mayores recursos de lo que están percibiendo una pensión, y cada vez son menos los aportantes. Y es por eso que se está discutiendo una reforma del sistema de pensiones. En Alemania, el sistema es muy interesante y muchos países quisieran verse en este espejo, en el espejo de Alemania, porque ha logrado consolidar un sistema muy bueno, que es un sistema complementario, se llama, de protección social, ¿no? El Estado, a partir de 2000, es más, se han habido varias reformas, ¿no? Y la última reforma establece que el Estado otorga una pensión mínima, pero además el trabajador también tiene un fondo de pensión, aparte de este subsidio, esta pensión mínima del Estado, ¿no? Y este fondo de jubilación, este fondo pensionario, está constituido por aportes del trabajador y por aportes de la empresa. Ahí el trabajador aporta el 50% a este fondo pensionario o previsional, y la empresa aporta el otro 50%. Y más o menos, digamos, el descuento de las planillas de los trabajadores no independientes o los trabajadores que trabajan por encargo, se llama,
¿no? Representa el 17% de sus haberes. Y además de eso, hay una cultura, que es la cultura del ahorro. Las personas tienen mucha conciencia, ¿no?, de ahorrar con fines previsionales para el futuro. España es el país cuya población ahorra más. Ahorra en promedio, el ciudadano alemán ahorra el 10% o reserva el 10% de sus ingresos con fines previsionales. Y los jóvenes, esto es lo más interesante, tienen mayor conciencia de lo que es el tema previsional. Los jóvenes ahorran hasta el 25% de sus remuneraciones, hasta el 25% lo separan para fines previsionales y para fines pensionarios. Entonces, mire cómo copulan acá varias formas. El Estado, que a partir del año 2021 va a dar una pensión mínima, ¿no? Una especie de una pensión de subsidio, ¿no? El fondo, que es un fondo que existe, ¿no? Constituido por el aporte del trabajador y para el aporte de la empresa, que es el 50%. Entonces, acá hay también un aspecto importante de apoyo de la empresa a consolidar ese fondo del trabajador, aparte del tema del ahorro personal, ¿no? Y bueno, los trabajadores que no trabajan por encargo, que son los independientes, ¿no? Ellos sí asumen el 100% de sus ahorros previsionales, ¿no? Entonces, es muy interesante este sistema. Pero, ¿qué pasa en el Perú? Para ir comparando, ¿no?, Un cómo funciona. comparativo. Hagamos un comparativo, ¿no? En el Perú, quien aporta es el trabajador. En el sistema público de pensiones, o la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, es el trabajador el que aporta, el que les cuentan el 13% de sus remuneraciones. Y en el sistema privado de AFPs, también es el trabajador el que aporta, solamente el trabajador, ¿no? Aporta entre 12.5% y 13.8%, dependiendo de la comisión que cobra el AFP, ¿no? Entonces, acá no hay un fin solidario. En España, la empresa aporta y contribuye a consolidar el fondo de pensiones del trabajador. Esto es sumamente importante. Y bueno, y España tiene, pues, nuevamente, muchos países quisieran mirarse en ese espejo. Pero hay sistemas muy importantes, ¿no?, previsionales. En esto han avanzado mucho los países, los Países Bajos, y entre ellos podemos referir los casos por ejemplo, de Holanda, ¿no? En Holanda, solamente el 2% de la población adulta mayor, o sea, de la población que ya está en edad de jubilarse, solamente el 2% está bajo el umbral de pobreza. Es decir, un 98% de la población de Holanda, de holandeses, tiene acceso a una pensión, lo que no pasa en el Perú. En el Perú, de los aportantes a la ONP, del universo de aportantes, por ejemplo, a la ONP para tocar este sistema, el sistema público, ¿no? Solamente el 66% no percibe pensión. El 66% de aportantes no percibe pensión, ¿no? Solamente perciben pensión el 34% de los que han aportado a la Oficina Nacional de Normalización Previsional. Miren ustedes estos grandes abismos. Es por eso que siendo el tema de la protección social, ¿no?, el tema previsional, un tema importante para lograr una sociedad de bienestar. La sociedad de bienestar son las sociedades en las que la gente tiene calidad de vida, y esta calidad de vida los cubre durante todo su ciclo vital hasta la vejez, ¿no? Y lógicamente después de la jubilación. Entonces, yo creo que en estos temas hay mucho que profundizar, hay mucho que trabajar y mucho que hacer. Exacto. Hablando de Perú, tenemos muchas personas que ya han cumplido los 65 años de edad y no van a recibir ningún tipo de pensión.
¿Qué va a pasar con estas personas? Bueno, vamos a tener una población, ¿no? Que, dicho sea de paso, está envejeciendo, y quiero referirte lo siguiente, que es importante, ¿no? La población está envejeciendo en el mundo. Se dice que para el año 2070, el 20% de la población mundial será persona adulta mayor. Serán personas mayores de 65 años, porque a nivel mundial, generalmente la edad de jubilación está en 65 años, ¿no? En algunos países se está modificando esa edad de jubilación, es decir, en otras palabras, ¿no? La edad productivo laboral de las personas, ¿no? Se está desde 65 hasta los 65 años. Pero en otros países, como en Alemania, por ejemplo, ¿no? Que la población está envejeciendo, va a ver progresivamente, se está, digamos, elevando la edad de jubilación. Y de acá a 10 años, ¿no? La edad de jubilación será 67 años, pero este es un tema progresivo, es un tema quizás a conversar muy aparte. Pero nuevamente, ¿qué está pasando en el Perú? ¿No? En el Perú, el año 2010, por ejemplo, el 5.87% de la población, es decir, 1.469.000 personas, eran personas mayores de 65 años. El año 2020, el presente año, ¿no? El 7.47% de la población, es decir, 2.452.000 personas, son mayores de 65 años. En 10 años se ha duplicado la población mayor de 65 años. Pero no solamente eso, sino que la gente vive más. Es cierto. La expectativa de vida, el año 1995 en el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística, era de 68.3 años. Hoy día la expectativa de vida en el Perú es de 74 años. Entonces, la gente cada vez hay más viejos y la gente vive más. Se calcula que dentro de 30 años, en el Perú habrá 15 millones de personas mayores de 65 años. Y entonces, ¿qué va a pasar con esta gente si no tenemos un sistema previsional, un sistema de aseguramiento que garantice calidad de vida de estas personas? Aspiramos, y todas las naciones aspiran, a tener una sociedad donde los adultos mayores no sean pobres, una sociedad de viejos que vivan, que tengan calidad de vida, que vivan con comodidad, ¿no? Y que tengan una vejez digna. Claro. De eso se trata. Es por eso que las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Impulsó el año 2015 los objetivos, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el OSD, que son 17 objetivos, ¿no? Y todos son transversales, y dos de ellos que son, digamos, los pilares más importantes, están referidos, aparte de terminar con la pobreza cero, que son lineamientos, metas que se han planteado para el 2030, ¿no? Pobreza cero, hambre cero, SIDA cero, educación de calidad, ¿no? Salud universal para todos. Y en el tema previsional que estamos hablando, la meta, pero el objetivo número 1 tiene que ver con desterrar la pobreza. Y el objetivo 10.3, ¿no? Establece que es responsabilidad de los estados, de las naciones, ¿no? Dictar políticas, tomar medidas que permitan el aseguramiento, la protección social, sobre todo de los sectores más empobrecidos,
y de las personas más vulnerables. La aspiración es llegar al aseguramiento universal, es decir, que todas las personas, ¿no?, que tengan mayor de 65 años, que hayan cumplido su ciclo laboral, porque todos tenemos un ciclo laboral, una capacidad de ejercer actividades, de proveer nuestro sustento, ¿no? Y luego de ese periodo, de ese ciclo laboral, ¿no?, pasamos una etapa en que ya no tenemos las mismas fuerzas, la fuerza laboral, la fuerza productiva, y entonces necesitamos, ¿no?, de una pensión para poder vivir, pero no solamente vivir, como se vive, como viven ahora los pocos pensionistas o las pocas personas que acceden a una pensión en el Perú. Nuevamente, ¿no?, 66% de las personas afiliadas al ONP no reciben pensión. Entonces, se aspira a que todos tengan derecho a una pensión y que estas pensiones sean, como tú lo has dicho al inicio, en la presentación, que sean pensiones dignas, que sean pensiones justas, que sean pensiones equitativas. Y también dentro de estos objetivos, que son 17 de las Naciones Unidas, ¿no?, el objetivo 10, que tiene que ver con desterrar la desigualdad, ¿no?, señala que los estados deben propender nuevamente, ¿no?, a dar protección social a sus ciudadanos, ¿no?, y a que esta protección sea de carácter universal para todos, ¿no?, para terminar con sociedades de injusticia, de inequidad. Entonces, eso aspiramos. Entonces, el aseguramiento, la protección social, es sumamente importante si estamos pensando en una sociedad de bienestar y una sociedad de futuro. Todos aspiramos a tener una sociedad justa, ¿no? A tener una sociedad justa, es el deseo de todos. ¿Cree que es necesario? Acaba de mencionar de que los años de vida de las personas se ha aumentado. Antes una persona vivía hasta cierto y ahora vive más. ¿Cree que es necesario crear un seguro de longevidad? Claro, el seguro de longevidad, ¿no?, está asociado y es intrínseco a la protección social, al aseguramiento, ¿no? Entonces, todas las personas tienen que estar dentro del sistema de seguridad social, del sistema pensionario en el país, ¿no?, para que puedan acceder a una pensión cuando dejen la edad laboral, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de ver cómo, o de los mecanismos que permitan que los sistemas de seguridad sean sistemas equitativos, sean horizontales para todos, ¿no?, y permitan que consolidar o llegar o aspirar a una sociedad de bienestar social. Entonces, yo considero que hay que reformar los sistemas peruanos. Tenemos acá dos sistemas, el sistema que es el sistema público de pensiones, que es la ONP, ¿no?, regida por la ley 19.990, y el sistema privado de pensiones, que son las FPs, ¿no?, regida por la ley 23.897, y que además tiene vigencia del año 1992. ¿Qué pasa con estos sistemas? Para aterrizar, concretar un poco y quizás podemos ir comparando nuestros sistemas con otros sistemas en el desarrollo de esta explicación que voy a hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Primero, tú lo has dicho, con mucho acierto, que el sistema del ONP no es equitativo, el sistema previsional del Estado, ¿no? Y tampoco es sostenible. Tenemos que pensar en sistemas sostenibles, y el Banco Mundial, ¿no?, está señalando cuáles son los derroteros a seguir para que estos sistemas de protección social sean sostenibles en el tiempo. Lo importante es que sean sostenibles, ¿no?, sean justos y retribuyan a las personas que ya dejaron de trabajar con pensiones que sean justas. Entonces, la ONP, como está diseñada, ¿no?, exige como requisito para que una persona pueda jubilarse, exige que las personas cumplan 65 años primero y que hayan aportado durante 20 años, ¿no? Si no aportan 20 años,
No cobran nada. y han cumplido los 65 años, no tienen derecho a pensión. O sea, tienen que concurrir estos dos requisitos para tener derecho a pensión, ¿no? Y eso precisamente hoy día se está discutiendo. Y las pensiones en este sistema, que es un sistema de reparto, o de un fondo mutuo, solidario, ¿no? Distributivo se llama también estos fondos, este sistema, ¿no? Le dan las posibilidades a los jubilados de tener pensiones, como tú has señalado, que son pensiones, pues, paupérrimas, ¿no? Una pensión de 553 soles, que es la pensión mínima, o la pensión máxima que llega a 800, a un poco más de 800 soles, sin importar cuánto se haya aportado al sistema, ¿no? Entonces, no es una pensión justa. No es justo que el 66% de los afiliados al sistema no logren tener una pensión. Eso tampoco es equitativo. Entonces, hay que pensar cómo se reforma el sistema, no liquidar el sistema, no devolverle la plata a la gente, porque eso no es responsable, ¿no? Porque estaríamos, digamos, minando, debilitando, ¿no? Estos fondos de reparto, porque en la medida que la ONP tenga menos dinero, menos fondos, no va a poder cumplir con estas pensiones que desde ya son pensiones bastante austeras, digamos, no justas, ni equitativas, ni corresponden a dotar de una calidad de vida, ¿no? Al costo de vida, para que la persona adulta mayor pueda tener, pues, digamos, vivir dignamente, ¿no? Lo que significa recreación, salud, alimentación, vestido, ¿no? Vivienda y todo lo que comporta, pues, las necesidades básicas para vivir cómodamente y con dignidad, ¿no? Entonces, se tiene que pensar cómo se reforma esto. Luego, el sistema de las AFPs. El sistema de las AFPs, que es un sistema contributivo, por el cual las personas aportan una cuenta individual, que se llaman cuentas individuales de capitalización, ¿no? Es como si uno pusiera un ahorro en algún banco, ¿no? Pero que estos ahorros tienen la particularidad de que generan una rentabilidad, ¿no? Y el afiliado gana si es que las inversiones que hace la ONP, y dependiendo de los riesgos que asuman, ¿no? Son rentables. Y si no hay rentabilidad, no ganas, tu dinero se congela en el tiempo, ¿no? Y bueno, en el sistema de las AFPs, el requisito para acceder a una pensión es cumplir 65 años de edad, y no importa cuántos años hayas aportado. Como es una cuenta individual, ¿no? No importa si aportaste 5 o 10 años, igual puedes acceder a una pensión, pero esta pensión está en función al fondo acumulado, ¿no? Y ese fondo acumulado puede permitir que puedas percibir una pensión que puede ser de 100 soles, 200 soles, y hemos escuchado un caso de algún jubilado que percibe una pensión de 3 soles, y se puede dar porque depende del fondo acumulado, cuánto hayas acumulado, ¿no? Y además, este fondo no te garantiza, estamos hablando que la gente vive más, pero las AFPs, como cuenta individual, solamente te coberturan una pensión hasta donde alcance tu fondo. Digamos, ¿no? Una persona acumula un fondo de 50,000 soles y llega a los 65 años y se jubila, ¿no? Entonces, lo que hace la AFP es prorratearte este fondo, ¿no? En meses, ¿no? Mensualidades. En mensualidades. Exacto, prorratearte en mensualidades, y tú percibes la pensión hasta cuando alcance. Puede suceder que te jubiles a los 60, ¿no? Llegues a los 65 años y tu fondo solamente alcance hasta los 70 años. Pero como las personas viven más, de repente esta persona vive 90 años y queda 20 años descoberturado totalmente, ¿no? Y entonces vamos a tener una sociedad en el futuro con estos sistemas injustos, una sociedad de parias, de personas que no tengan ni un respaldo, de personas que pasarán a ser pobres, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de que los adultos mayores, una sociedad de bienestar a la que aspiramos, no sean pobres, que tengamos como referente lo de Holanda, que solamente el 2% de la población mayor de 65 años, ¿no? Está en la línea de pobreza. El 98% de la población adulta vive en una sociedad de bienestar. Entonces, tenemos que ver reformas.
En el mundo imperan tres sistemas, ¿no? En el tema de protección social, en el tema previsional, ¿no? Hay coberturas a cargo del Estado, ¿no? Que esto es sistema que se da en algunos países, la previsión social empresarial, ¿no? Es decir, que lo que pasa en Alemania, un poco, que es la empresa y en otros sistemas también, ¿no? Que aparte de los fondos públicos, ¿no? De los fondos previsionales del Estado, también la empresa constituye un fondo, ¿no? Para sus trabajadores. Esto es también digamos, uno de los pilares que hay en el sistema previsional y también la previsión individual, ¿no? Que tiene que ver con el ahorro de las personas, ¿no? Y esto pasa por la educación a las personas, hay que educar a la gente en la necesidad de ahorrar. Entonces, si estos fondos, estos sistemas son complementarios, no excluyentes el uno del otro, si se complementan estos fondos, ¿no? Y con digamos, la conciencia, con el compromiso, la responsabilidad, porque también pasa por la parte de los ciudadanos de ir acumulando un fondo muy aparte, ¿no? Que podría este fondo manejarse muy bien con alguna entidad financiera. Yo creo que aquí a las entidades microfinancieras, las cajas municipales, tenemos una gran responsabilidad y debemos incorporar en nuestro concepto de inclusión financiera, ¿no? Un concepto integral. Es decir, que los servicios financieros, ¿no? En entidades socialmente responsables, como son las cajas municipales, tienen que acompañar a las personas en todo el ciclo de vida, en esta pirámide de la vida, ¿no? Las aspiraciones de una persona que recién se incorpora a la vida laboral son distintas a una persona que ya tiene una familia, y las aspiraciones de esta persona que ya tiene una familia y cuando pasa a los 40 años son aspiraciones distintas, y sus proyecciones del futuro también son distintas porque estas personas ya están pensando más en tener un fondo de contingencia para el futuro, ¿no? Los jóvenes generalmente piensan primero en invertir pues en alguna empresa, algún emprendimiento, en hacer inversiones, una vez que tienen familia, ¿no? En comprar una vivienda, en comprar un carro, en la educación de los hijos, ¿no? Y esto es la pirámide de la vida. Y entonces, cuando ya estas personas han logrado todas esas aspiraciones, tienen que tener plena conciencia también de ahorrar como contingencia para el futuro, tal como hemos referido, el caso alemán, que el alemán en promedio ahorra el 10%, aparte de todos los fondos que tiene, el fondo del Estado, de pensión mínima, el fondo empresarial, es decir, que la empresa contribuye con consolidar este fondo para la jubilación, el propio ciudadano también individualmente, ¿no? Constituye un fondo, un ahorro, ¿no? Ahorro previsional. Entonces yo creo que hay que educar, también pasa por educar a la gente, ¿no? La reforma del sistema pensionario pasa por, lógicamente, revisar estos temas, porque los fondos de estos sistemas sean complementarios, ¿no? Estos fondos complementarios, o sea, tanto, digamos, los fondos públicos y los fondos que tienen que comprometer también a la empresa. Anteriormente la empresa contribuía en un porcentaje a este fondo de pensiones, a los aportes al fondo previsional. Hoy las empresas no asumen nada, no pagan ningún porcentaje. En Alemania ya decíamos que es 50% de estos pagos, de estos aportes, los hace la empresa. Aquí también, yo creo que tiene que constituirse un fondo que esté a cargo de la empresa, donde labora el trabajador, ¿no? Aparte de ello, se tendría que pensar, y esto se está discutiendo, me parece que hay ya muchos expertos, especialistas en temas previsionales, que están pensando que se puede establecer cuentas individuales, ¿no? A partir de los pagos del IGB. Es decir, que una parte del pago del IGB que todos los ciudadanos pagan, ¿no? Puedan consolidarse en un fondo en beneficio del ciudadano, del trabajador, ¿no? de una persona, para que esto consolide y para que esto le dé una base mayor
al fondo pensionario en el país. Entonces, yo creo que sí, hay necesidad, ¿no?, de revisar este tema y de que se piense en una reforma realmente seria, una reforma que permita pensar en una sociedad de bienestar y que permita darle seguridad y garantía a esos 15 millones de peruanos que dentro de 30 años tendremos y constituirán ese sector, ¿no?, de personas mayores de 65 años. Perfecto. Los peruanos tenemos que aprender a ahorrar. Creo que muchos no tenemos ese hábito del ahorro, ¿no? Y es tan importante para cuando lleguemos a esa etapa de la vejez, haber ahorrado. Eh, ¿Cuál es la participación de las cajas municipales con la inclusión financiera social? Bueno, las cajas municipales por mandato social, ¿no?, desde su origen hacen inclusión financiera. Brindamos servicios financieros a los sectores más empobrecidos de la población, a los sectores que no han sido atendidos o no son atendidos por la banca múltiple, por la banca tradicional, ¿no? Y hemos cumplido y cumplimos un papel sumamente importante en la dinamización de la economía, ¿no?, haciendo inclusión financiera, que es una herramienta de inclusión social, inclusión económica y lucha contra la pobreza. Pero aquí hay una arista importante. Cuando se habla de inclusión financiera, se entiende la inclusión financiera ¿no?, como brindar servicios financieros a poblaciones no atendidas. En efecto, esa es la definición, ese es el concepto. Pero la inclusión financiera va más allá. No solamente hablar de inclusión financiera es hablar de ahorro para, digamos, acceso como oferta de servicios a poblaciones no atendidas, ¿no? Sino no solamente hablar de ahorros, de financiamientos, de créditos, de financiamiento para vivienda, ¿no? Y todos los productos que ofrecen las cajas, ¿no?, en su papel de inclusión financiera. Sino tenemos que incluir, y debe incluirse en el concepto de inclusión financiera, también el tema previsional, ¿no? Las cajas que hacemos paralelamente a la inclusión financiera, ¿no? Hacemos educación financiera porque para incluir financieramente tenemos que educar a la población para que la población tenga conciencia de que es importante, ¿no?, el acceso y el uso de los servicios financieros, ¿no? Sino que también debe incorporarse este concepto. La inclusión financiera también significa ahorro previsional, productos previsionales para el futuro, ahorros programados para el futuro. Esto es sumamente importante y creo que cuando trabajamos en el tema de educación financiera, que es una herramienta importantísima de concientización para la inclusión, ¿no?, debemos también educar en temas previsionales. Es importante el ahorro previsional y las cajas debemos impulsar productos, ¿no?, que permitan a la gente tener estos fondos, estos ahorros como contingencia del futuro, como lo que se llaman ahorros nuevamente previsionales o de protección social. Mire, y lo importante es reconocer, ¿no?, que la sociedad, ¿no?, está conformada en la vida activa laboral, la PEA, la población económicamente activa, no solamente es un porcentaje, es población dependiente, ¿no? Es población dependiente. En Alemania le llaman trabajadores que trabajan no por cuenta propia, le llaman así, ¿no? Entonces, que son los dependientes, ¿no?, que trabajan para algún empleador, sea el Estado, sea un empleador privado, o sea una empresa, ¿no? Sino que hay un gran sector de gente, de la población, que trabaja independientemente, que son los independientes, los micro, los pequeños empresarios y los grandes empresarios también, ¿no? Entonces, y que contribuyen a la economía del país, todos ellos, ¿no?, contribuyen a la dinámica económica del país. Sin embargo, estos sectores que trabajan por cuenta propia,
¿no? Que son los independientes, deben tener planes también previsionales. Y para estas poblaciones deben haber productos previsionales que deben manejar las entidades de inclusión financiera, las microfinancieras, para segmentos que son segmentos a los que nosotros llegamos, digamos a los micro y pequeños empresarios. Entonces tenemos que trabajar mucho con ellos, con estos productos previsionales, con estos productos de ahorros como contingencia para el futuro, ¿no? Y creo que de esta forma vamos a lograr que la previsión social o la protección social sea universal, es decir, que todas las personas, ¿no?, gocen de protección social y que tengan derecho o acceso a una pensión o un fondo de contingencia en el futuro cuando las personas culminen su ciclo laboral. Para nuestro país es muy difícil tener el modelo de sistema pensionario que tiene Alemania, que tienen los países que usted nos acaba de comentar. Yo creo que no es difícil. Lo que hay que hacer es pensar en cómo reformamos, pensar en una gran reforma, que tiene que ser una reforma no política, sino una reforma técnica, que se discuta, ¿no? Y que se garantice que ese sistema que se va, digamos, que se va a parir, por decirlo así, que es una forma de decir, que se va a dar a luz, Claro. que se va a crear, ¿no?, más adelante, ¿no? Ese sistema tiene que ser fundamentalmente sostenible. Lo que hoy día discuten los países es cómo logran que sus sistemas, ¿no?, sean sostenibles en el futuro. Los sistemas tienen que tener, digamos, viabilidad, tienen que tener un correlato con realidad y y tener permanencia en el futuro, sostenibles. Ya hemos conversado desde España, que en este momento está en un punto bastante complicado, ¿no? Hay un desequilibrio por las circunstancias que hemos conversado, ¿no? Cada vez hay menos fuerza laboral, más pensionistas, entonces Más hay adulto mayor. más adulto mayor y hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, Claro. el Estado tiene que subvencionar, ¿no?, estos fondos para poder cumplir las obligaciones con estos pensionistas. Y entonces ahí se rompe el principio del sistema de reparto, del sistema de distribución, y se pone en cuestión, ¿no?, este sistema. Entonces, esta reforma tiene que pensar tiene que ser muy seria y pensarse en un proceso que sea sostenible en el tiempo. Y un sistema que dignifique al adulto mayor en el sentido de que la contribución al trabajo realizado en la edad laboral sea una contribución decente y sea una contribución digna para las personas, ¿no? Y entonces no es difícil, ¿no?, sino que hay que hacer reformas muy serias, ¿no? Hay muchos mecanismos. Creo que el Estado tiene que intervenir, ¿no?, con un fondo de pensión que sea mínima. También la empresa tiene que intervenir en esto. En México hay, por ejemplo, un sistema importantísimo, ¿no?, que es en una sociedad de consumo como esta, todos somos consumidores, ¿no?, que parte como gratificación o como una bonificación las empresas por la preferencia de sus consumidores en la marca, en el producto, podrían darle un bono, un reconocimiento a las personas, ¿no?, asignándole, digamos, algo así como una promoción, como una oferta, o como un descuento. Es decir, si tú por ser mi cliente, ¿no?, de cualquier línea, de cualquier producto, ¿no?, yo puedo, por esa preferencia que tienes, ofrecerte un descuento, digamos, de 2 o 3% del producto, ¿no? Hay muchas promociones. Estas promociones son muy usuales en todas las líneas, en todas las marcas, en todo tipo de venta de bienes y además de servicios. Entonces, una parte de eso, ¿no?, como digamos, bonificación, podría ir a una cuenta individual del consumidor, ¿no? Si yo soy un cliente digamos, de una marca, no sé, o las damas, de una marca de belleza, Jambal, digamos, ¿no? Entonces, por el consumo de esa marca, en este caso, el proveedor de ese producto podría darte una bonificación, un descuento,
que no lo debes, o sea, el problema es que la gente tiene la tentación de usar esos descuentos inmediatamente. No, esos descuentos, esa promoción, debería ir a una cuenta de la persona, del comprador, del cliente, a una cuenta individual, una cuenta previsional. Y de esta forma los fondos podrían fortalecerse. Otro tema es el tema del IGB, que parte del IGB pueda también constituirse, consolidarse en ese fondo, ¿no?, de protección para que ese fondo realmente garantice una pensión equitativa, justa, una pensión digna en el futuro. Pero hay que pensar en todos estos mecanismos de reforma, tomando ejemplos de otros países, pero este es un tema que está en revisión, por si acaso, en todo el mundo. Todos los países están pensando, ¿no?, qué hacer, cómo mejorar sus temas de previsión, porque es un tema fundamental, ¿no?, una sociedad de bienestar, una sociedad de equidad, ¿no?, y de justicia, y en sociedades en las que el objetivo es detener la pobreza, ¿no?, en el mundo. Perfecto lo que nos acaba de decir. Es necesario, creo que es urgente que haya un cambio en el sistema de pensiones. No sé cuál es su opinión al respecto. En efecto, es necesario que haya una reforma muy concienzuda, muy técnica, muy estudiada, ¿no?, que piense en un sistema sostenible nuevamente en el futuro, y ver quizás varios mecanismos para que esos fondos previsionales sean primero horizontales, universales para todos, y garanticen pensiones dignas en el futuro. Pero nuevamente quiero referirme a un sector importante, que son los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores independientes. Tenemos que trabajar mucho para este sector, ¿no?, para el sector dependiente, ¿no? Estamos hablando de estos sistemas que son, y hoy día son obligatorios, ¿no?, los aportes al FP, al ONP, pero para los dependientes. Pero para los trabajadores independientes, ¿no?, tenemos que pensar también en cómo garantizamos que ellos puedan acceder a estos fondos de contingencia en el futuro. Y la forma es promoviendo el ahorro previsional. Y aquí las cajas municipales tienen que incorporar este nuevo concepto en la pirámide de la vida, ¿no?, satisfaciendo los intereses, satisfaciendo las aspiraciones de las gentes a quienes incluimos nosotros financieramente. O sea, nuevamente, hacer inclusión financiera, porque me gustó mucho la pregunta y por eso puntualizo. Hablar de inclusión financiera también es hablar de un sistema previsional, ¿no?, de aseguramiento. No solamente es hablar de ahorros y créditos, sino también de aseguramiento. Y ahí tenemos que cumplir un rol fundamental, ¿no?, creando productos de ahorro previsionales para ese sector mayoritario en el país, ¿no?, que contribuyen a la economía, y que son los trabajadores por cuenta propia o los trabajadores independientes, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, y la responsabilidad, como bien lo hice en la proclama de las Naciones Unidas, ¿no?, la responsabilidad de luchar contra desterrar la pobreza, de desterrar las inequidades o desigualdades, y de lograr este objetivo al 2030, que estamos cerca, porque el objetivo de la OSD es objetivo 2030, ¿no? En la línea esta de la protección social, ¿no?, es necesario que pensemos en todas estas reformas, y lo que quería señalarte es que la responsabilidad es tanto de los estados, de los gobiernos, de las empresas privadas, y es responsabilidad finalmente de todos, de cada uno de nosotros, porque en la medida en que tengamos conciencia de estos problemas contingentes en el futuro, ¿no?, empezaremos a planificar, digamos, nuestras pensiones, nuestra jubilación futura cuando terminemos nuestra edad laboral, ¿no? Y por ese lado también va el tema del ahorro previsional, que es un producto, un tema que debemos impulsar en el concepto del servicio integral a las personas, para lograr nuevamente, la proclama es, ¿no?, una sociedad de bienestar. Perfecto. Todos tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Doctor, ha sido muy grato conversar con usted, un tema tan importante para todos los peruanos, para todos los
seguidores que nos están viendo en este momento, como es la importancia del aseguramiento. Gracias por la explicación, ha sido clara, precisa. Ojalá se concrete todo lo que usted nos ha planteado esta noche. ¿Es algo que guste agregar? Bueno, yo agradecerte por la entrevista. Este es un tema bastante urgente de tratar. Creo que es necesario que estas conversaciones y debates sobre el tema previsional y la reforma sea parte de la agenda de hoy día para lograr que para el bicentenario del Perú tengamos ya una ley integral, hayamos concretado, consolidado la reforma del sistema pensionario en el país. Y finalmente, yo no creo que sea bueno liquidar estos sistemas. Hay medidas que se están dando que pretenden la liquidación del sistema previsional. Hay que reformar el sistema previsional, pero no hay que liquidarlo. Fue un gran error, por ejemplo, ¿no?, el retiro del 95.5% de los fondos de las AFPs al cumplir la edad de jubilación, es decir, a los 65 años. Porque muchas personas que retiraron estos fondos no los han invertido en fines previsionales. Muchos han invertido estos recursos, ¿no?, o estos dineros en otros fines, es decir, muchos en comprarse un auto, en enamorar la casa, en hacer un viaje de placer, de turismo, y no han pensado en la vejez. Uno no sabe cuánto va a vivir. Y cada vez, gracias a la ciencia, a la medicina, gracias a los adelantos que hoy día vivimos, gracias a que hay una mejor calidad de vida, de salud y educación, la gente vive más. Entonces, la solución no es liquidar, la solución no es el retiro del 100% de los fondos de la AFP, porque eso significa que liquidar el sistema. Tampoco es la solución, ¿no?, permitir el retiro de estos fondos de la ONP, ¿no?, que son fondos no individuales, no están en una cuenta individual, son fondos comunes, ¿no? Son fondos que tienen de reparto y cuyo sistema está concebido, ¿no?, de la forma siguiente. Los aportantes de hoy día, como en el sistema español que habíamos conversado, son los que pagan las pensiones de los pensionistas de hoy día. Entonces, si tú retiras fondos, pues vas a quitar la posibilidad de tener una pensión austera a los pensionistas. De hecho, esa pensión de 500 y pico de soles, 537 soles que hoy día perciben, si se retiran fondos, ¿no?, podrían reducirse esas pensiones. Y en todo caso, pues el Estado tendría que meterle mano a la caja fiscal para poder parchar estos huecos, estos vacíos. O sea, la solución no es liquidar estos sistemas. No son los mejores, no son buenos, no defiendo estos sistemas porque son imperfectos, pero no se puede dejar de pensar, ¿no?, de cómo logramos mejorar, perfeccionar el sistema de aseguramiento, el sistema de protección social. Entonces, bueno, yo creo que las lecciones del pasado tienen que enseñarnos a tener una visión de futuro y a pensar en reformas muy serias, muy serias, muy bien pensadas, muy técnicas, para que logremos, pues, ser un país desarrollado y tengamos una sociedad nuevamente de bienestar. Tengamos una mejor calidad de vida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su brillante explicación. Ha sido un placer conversar con usted. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Nos faltará oportunidad para volverlo a invitar y conversar nuevamente. Muchos éxitos. Gracias. Gracias por habernos conseguido esta entrevista. Muchas gracias, Nessie, y nuevamente un abrazo a todos los televidentes de Microfinanzas TV y felicitarlos por el programa que es de mucho impacto, de mucho interés y por la seriedad, ¿no?, con que abordan estos y otros temas que no hacen más que contribuir al desarrollo del país. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Un saludo muy grande a todos nuestros amigos, todos los colaboradores de Caja Huancayo, la Caja del Perú. Hasta pronto, hasta otra oportunidad. Gracias. Bien, amigos, nos despedimos de ustedes. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Con nosotros será hasta muy pronto. Gracias.